a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa sobre las expectativas de crecimiento económico correspondientes al mes de octubre de 2025. Estas cápsulas mensuales son parte de la alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, cuyo propósito es ofrecerles una perspectiva actualizada del panorama macroeconómico nacional, así como los factores que inciden en las decisiones financieras y comerciales de sus empresas. Tenemos el gusto de contar nuevamente con la participación del licenciado Fernando Castellanos, analista económico en Banco Base, quien nos compartirá los indicadores más relevantes al 10º mes del año. Les recordamos que al final de la presentación hará un espacio para responder sus preguntas, pueden enviarlas a través del botón de Q&A de Zoom. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al licenciado Fernando Castellanos. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos por allá. Bueno, les comparto pantalla. Listo. Bueno, empezamos con el entorno económico, ¿no? De este mes, al menos para México, en este caso. Listo. Bueno, tenemos hoy, el día de hoy se publicó el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica. Y bueno, vemos que por segundo mes consecutivo hay una caída a tasa anual. Esto no ocurrió desde el 2021, si mal no me parece. Esto obviamente refleja que la actividad económica en México continúa desacelerándose. Como pueden ver en la segunda gráfica, se debe principalmente por la actividad terciaria, que tiene una caída de 2,66%, a diferencia de la actividad secundaria, que tiene una caída de solamente 0,8%. Entonces, esto obviamente refleja pues que México no está creciendo económicamente. Pues ese 0,02% es un crecimiento nulo. O sea, si utilizamos reglas de estadística, pues es un crecimiento prácticamente de 0%. Entonces, bueno, es algo como que debemos de tomar en cuenta, sobre todo que eh, pues no está bien México en el crecimiento económico. Bueno, aquí un poco de explicación. Pues en agosto, ¿no? El IGAE creció 0,57%, rebotando desde una caída de 0,88% en julio. Y bueno, recordemos que el EOI, que es el indicador oportuna de actividad económica, que es como un pequeño adelanto de cómo se pudiera estar observando, sobre todo que es datos de septiembre, mostró un crecimiento solamente de 0,08%. Esto significaría que, asumiendo que el crecimiento del IOAE de septiembre, junto con los crecimientos de IGAE de agosto y septiembre, nos daría que el PIB del tercer trimestre nos observaría una contracción de 0,41% trimestral y 0,11% anual. Y bueno, también a tomar en cuenta que en los primeros 9 meses, utilizando estos mismos datos, el acumulado sería de un crecimiento solamente 0,57% respecto al mismo periodo del 2024. Ahí abajo les pongo que es importante recordar que las cifras del IOAE suelen tener fuertes revisiones. Entonces esperamos el dato del IOAE de octubre, que también revisan los datos de septiembre, y obviamente el dato de IGAE de septiembre, pero ya es después de la publicación del PIB, que se publica la siguiente semana. Entonces, bueno, ya con la publicación del PIB ya sabremos cómo le fue al crecimiento económico aquí en México, que probablemente vaya a estar por debajo con una contracción, perdón, en el tercer trimestre, y en el acumulado del año, pues menos de 1%, prácticamente un crecimiento nulo para México. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Vemos un poco el tema del consumo. Obviamente en el 2020, pues el consumo tuvo una caída estratosférica, ¿no? Una caída muy, muy grande de 11,28%, que bueno, luego fue recuperándose con un crecimiento en 2021 del 9,49, 2022 5%, 2023, y se mantuvo un crecimiento en el consumo estable. Y bueno, ahorita ya estamos viendo que el consumo muestra, de hecho, una contracción de 0,13% en los primeros 7 meses del año. El último dato es hasta julio, entonces hasta eso tenemos los datos. Esta caída de 0,13% obviamente afecta al crecimiento económico. El consumo es uno de los indicadores importantes del PIB de México. Recordemos que para calcular el PIB es el consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones o más exportaciones netas, ¿no? Entonces, el consumo es parte importante del crecimiento del PIB y muestra una contracción. Entonces, esto obviamente afecta al crecimiento económico, que es lo que estamos viendo.
Un poco, antes de pasar con otros componentes, vamos a recordar un poco la inflación, cómo se está comportando. Pues hasta el mes de septiembre todavía muestra una aceleración. Pues prácticamente está por encima del 4%. Entonces, creo que es el día de mañana que se publica la primera quincena de octubre, la inflación de la primera quincena de octubre. Entonces hay que ver si se observa una desaceleración. Recordemos que los participantes del Banco de México piensan que la inflación va a bajar al 3,70%. Digo, perdón, piensan que va a bajar un poco del 3,7% que nosotros estimamos debido al componente no subyacente, los cuales, bueno, pues es un poco volátil. Entonces ese componente pudiera crecer si de repente inicia otra nueva guerra en Medio Oriente o si hay cualquier escasez de un producto. Pudiera afectar al componente no subyacente y elevar a la inflación general. Entonces, nosotros estamos un poco más pesimistas para el tema de inflación, con un cierre de 3,7% anual para el cierre perdón, 4,06% para el cierre de este año, que pues por encima del 4%, alejado del 3% objetivo del Banco de México. Entonces, al menos nosotros creemos que el Banco de México no debería estar recortando la tasa, sobre todo si ellos mismos especulan que la inflación subyacente se va a mantener alta y que va a terminar el año por encima del 4%. Esto no tiene ningún sentido si la inflación subyacente, que es la que determina el mediano plazo de la inflación general, la tienes por encima del 4%. Pues estás diciendo que te estás alejando del objetivo. Entonces, la inflación no está bajando al nivel que quieres del 3%, y por lo tanto, pues el Banco de México debería de esperarse para seguir recortando la tasa. Sobre todo que la tasa, no lo va a cambiar, la tasa de interés está en un rango que ya le llamamos neutral, es decir, no es restrictivo. Entonces, al no ser restrictivo, pues no está teniendo un efecto en la inflación que nosotros esperaríamos. Entonces la inflación pues pudiera seguir más por encima del 4% y nunca regresar al objetivo del 3%, que es el objetivo del Banco Central de Banco de México, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Pero bueno, para el resto del año, ahorita la tasa está en 7,5%, todavía con los comentarios que tienen los miembros del Banco de México, que ven que la inflación pues al parecer va a ser bajada por el componente no subyacente, además de temores por el crecimiento económico y todo esto, pues va a bajar a 7,25%, es decir, un recorte más en el año. Y para el 2026 otros tres recortes de 25 puntos base, para bajar a 6,50%. Esta ven la diferencia con Estados Unidos, que la tasa de interés, pues esperamos que baje a 4%, es decir, solamente un recorte más, aunque ahorita están muy entusiasmados con que la Fed pudiera recortar otras 2 veces más, algo que para mí, pues sí pudiera suceder, pero sin datos económicos por el shutdown, la veo un poco difícil, que bueno, ahorita vamos a ver un poco de esto. Y para el 2026 solamente un recorte. Esto obviamente dependiendo de que la inflación se mantenga alta por el tema de los aranceles. Ahí sí puede pasar muchas cosas. Los aranceles sí están afectando los precios, pero también está afectando al empleo negativamente. Y recordemos que la Fed tiene un balance de riesgos, ¿no? A diferencia del Banco de México, la Fed tiene dos objetivos. Entonces, es el empleo y la inflación, ¿no? Entonces, pues tiene que haber un balance de riesgos ahí muy exacto sobre qué van a priorizar más, ¿no? Si el empleo o la inflación. Entonces, si ven que el empleo se comienza a estabilizar y la inflación comienza a tener sus preocupaciones por los aranceles, pues nosotros esperaríamos que solamente un recorte a la tasa de interés para el siguiente año. Bueno, pasando sobre el tema del crecimiento económico aquí en México, podemos ver que prácticamente, recordando los componentes, prácticamente el crecimiento económico ha estado impulsado por las exportaciones. Si no hubiera un crecimiento en este sector, ya México estaría en recesión, estaría contrayéndose fuertemente. Entonces, bueno, como pueden ver, el... Ah, no, perdón, estos son de Estados Unidos. Aquí está. Para México, crecimiento anual de las importaciones desde México de computadoras. Este sector ha sido muy importante para México, sobre todo ahorita que el tema de los automóviles ha estado cayendo demasiado por el tema de los aranceles. De hecho, aquí lo pongo.
el 19,28%, o sea, se le está cobrando a esta partida. Automóviles tipo turismo, vehículos para transporte de personas, autos nuevos. Este arancel es muy alto, entonces ha llevado a que una caída de 3,29% en los primeros 7 meses del año. Ahora, a diferencia de esta partida de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos, que es pues, prácticamente computadoras, ha crecido 96,5% respecto al año pasado, o sea, un crecimiento del casi el doble. ¿Por qué? Porque solamente se le ha estado cobrando un arancel de 0,16%. Entonces, esto es relevante para México. Debe de verse que posiblemente hay un cambio de tendencia. Los automóviles pues ya pasaron como de moda, por así decirse, sobre todo para Estados Unidos, con este arancel tan alto, pues obviamente las empresas están buscar otras formas de conseguir estos autos porque este arancel tan alto pues no es sostenible pues, para las empresas. Entonces, quieren buscar otras formas. Y bueno, una parte en la que México se está aprovechando del arancel bajo que se le están cobrando, pues es esta máquina automática para trazamientos. Recordemos que esto ha estado impulsando prácticamente hasta el mercado de capitales a nivel global. O sea, todo el tema de los chips, la inteligencia artificial, es pues, lo nuevo, ¿no? Lo que está moviendo prácticamente el mercado a nivel global. Entonces, Estados Unidos está importando mucho de esto en temas, pues obviamente más baratos, como es el caso de México, y está aprovechando México al menos esta parte. Pero México no es el único que está aprovechando esto, ¿no? Vemos a Taiwán, que ya rebasó a México como el principal importador hacia Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos, de esta partida. De hecho, como pueden ver, en principios del 2000, México pasó a trabajo, ya estaba haciendo acciones de esta partida, estaba creciendo y de repente Taiwán comenzó a aprovecharse todo este tema de los aranceles y pues rebasó a México. De hecho, este crecimiento está impresionante. 42,10% de todas estas importaciones ya vienen de Taiwán, cuando antes era menos del 15%. Entonces, Taiwán está aprovechando muy bien esta parte. Obviamente han tenido que bajar costos y han tenido que buscar la forma de aprovecharse porque han visto que esta nueva partida o estas exportaciones de esta partida son pues muy relevantes, sobre todo para el nivel global, como les comentaba. Entonces, obviamente México tiene que aprovechar en esta parte, tiene que buscar exportar más de esto. Y bueno, aquí como les puse, 42,10% alcanzando el primer lugar por segundo mes al hilo y superando a México, que tiene una participación de 31,26%, la menor desde julio del 2024. México estaba ganando, ganando, ganando y de repente Vietnam se está comiendo el pastel, ¿no? Entonces, es importante y bueno, eso es lo que prácticamente a México le está ayudando a mantenerse pues en crecimiento 0% y no caer en recesión. Esta partida ha sido de las más importantes para México y pues las exportaciones, como les comentaba, exportaciones totales. Aquí otro de los principales capítulos de donde Estados Unidos más importa. Como les comentaba, en 2002 era máquinas, aparatos, material eléctrico. Y a partir del 2014 ya ganó la parte de los vehículos automóviles. Por 10 años consecutivos, este sector, bueno, 11 años, perdón, este sector fue el que más participación tuvo en las importaciones de Estados Unidos y obviamente en la de México total. O sea, recordemos que más del 80% de lo que exportamos es hacia Estados Unidos. Entonces, si esta partida lidera, pues lidera en las exportaciones totales de México, ¿no? Y ganaba y ahorita en este año ya vemos otra tendencia. De hecho, como pueden ver, o sea, este crecimiento prácticamente se ha mantenido en el 2016, en 17, 16, 18, por ahí, y ahorita creció hasta un 25%. O sea, un cuarto de las exportaciones que hace México a Estados Unidos es de este capítulo, ¿no? A diferencia, pues ya del capítulo 87 de vehículos automóviles, que ya está perdiendo participación. De hecho, pues cayó a 23,91%. Y bueno, como les comentaba con el caso de Taiwán, esto también lo podemos observar en esta gráfica. Esta es la variación, la participación de las importaciones de Estados Unidos en comparación con la participación en 2016, ¿no? O sea, los primeros 7 meses del 2025 contra los primeros 7 meses del 2016. Entonces, como pueden ver, obviamente China, pues al pobre le han pegado duro, le ha tocado ya dos eras Trump.
Entonces, obviamente, la primera era Trump se fue duramente contra China. China perdió mucha participación de mercado de Estados Unidos. Y bueno, y ahorita ni se diga, ¿no? Este año también ha estado, las importaciones desde China, de Estados Unidos, han caído demasiado. Entonces, China ha perdido 10,85 puntos porcentuales en esa participación. Entonces, ¿quién se ha ganado este pastel? Pues Vietnam, 3,26 y Taiwán, 3,15%. Prácticamente los países que más han ganado. México aquí está todavía, 1,54% ha ganado. Y esto yo creo que le ayuda porque pues muchas cosas que importaba China fácilmente se podían sustituir aquí en México. En comparación, por ejemplo, con Canadá, que es un poco más difícil porque pues la mano de obra es un poco más cara, etcétera, etcétera, pues tiene también una caída de 1,57 puntos porcentuales. Entonces, México ha le ha ayudado la caída de China, pero no como a estos países del otro lado del mundo, que bueno, también están un poco más cerca, pero recordemos que México está aquí al lado y aparte tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, esto México debería de estar aprovechando, pero pues no, o sea, el pastel se lo está comiendo estos dos países y bueno, México ahí está agarrando un poco, pero es importante mantenerse, sobre todo pues ahorita como les comentaba, o sea, hay cambios de lo que el mundo quiere, ¿no? Y ahorita el mundo quiere la parte de informática, la parte de tecnología, la parte de la inteligencia artificial, que es la de las computadoras, que es lo más importante ahorita, entonces México debe aprovechar ese momento y buscar importar, exportar esto, ¿no? Y bueno, también un poco de por qué Taiwán ha ganado mucha participación es por la tasa que se le está cobrando por los aranceles. A México tenemos una tasa de 4,7%, mientras que a Taiwán tiene una tasa de 3,1%, ¿no? O sea, solamente de cada dólar que importa, bueno, que exporta Taiwán hacia Estados Unidos, solamente se le está cobrando 3,1 centavos, a diferencia de México, que es un poco más grande de 4,7. Vean a China. Sí, pobres, cada $100, $38 van hacia impuestos, ¿no? Hacia lo de los aranceles. Entonces, sí, o sea, China está batallando en esto y México tiene que ganar participación. Y bueno, un poco sobre el TEMEC. Según la cláusula 11, que de hecho se firmó durante la administración de Trump en su primer mandato, el acuerdo terminaría 16 años después de entrar en vigor, salvo que cada parte desee continuar por otros 16 años. Entonces, esto genera estos dos beneficios. Obviamente se evita la muerte súbita. Ya Estados Unidos, por ejemplo, ahorita Trump pudiera querer decir, oye, ¿sabes qué? El TEMEC deja de existir y bye bye. Ahorita eso no se puede, al menos legalmente Trump no podría hacer eso, tendría que tener todo el apoyo del Congreso, etcétera, etcétera, además de que, bueno, pues ya es un tratado más internacional. Entonces, esto es lo que se evita y también las actualizaciones periódicas, que es el que tendremos en julio del siguiente año y del que toda la gente está hablando, ¿no? Ahorita. Las revisiones conjuntas son cada 6 años, que bueno, ahorita ya se va a cumplir. Si alguna de las partes no confía en su deseo de extender el acuerdo otros 16 años, habrá revisiones continuas de forma anual durante 10 años. Esto significa esto, ¿no? Entrada en vigor, julio de 2020. Cláusula sunset, julio de 2026. Nadie quiere, bueno, cada año se va a estar reafirmando, 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 reafirmando. Nadie quiso al final, ¡pum! Entonces, digo, si Trump estuviera por otros 10 años en el poder, probablemente esto es lo que suceda, pero Trump no va a seguir en el poder hasta el 2028. Entonces, quién sabe qué otra persona vaya a estar en el poder durante esos años y que capaz y sí quiera seguir con el TEMEC. Ah, Esta es la otra opción que pudiera pasar. Oye, julio del 2026, las tres partes están de acuerdo con el nuevo, pues no es una renegociación, es una revisión del tratado, ¿no? Una renegociación, puedes cambiarle prácticamente lo que quieras. Acá se supone que es una revisión. Entonces, se revisa, todos estuvieron bien, bueno, nos vemos hasta en 2032. Claro que obviamente eh, pues Trump probablemente vaya a buscar ser muy, muy fuerte con este tratado. Ayer Ebrard comentó que según las revisiones iban bien y que ya estaban 90% concretas, pero pues conociendo a Trump no sabemos si esto es correcto o no. Entonces, pues vamos a ver, o sea, Trump ha dicho mucho la palabra renegociar, el cual pues técnicamente no es legal porque tendría que ser una revisión, pero pues Trump, pues ya sabemos, o sea, con los temas de los aranceles se supone,
técnicamente que no los puede imponer. De hecho, ya lo está revisando la Suprema Corte, pero pues Trump lo hizo, ¿no? Entonces, así como hizo eso, también puede hacer esto de buscar una renegociación y no una revisión del tema. Y bueno, con esta expectativa, con este tema para México, pues un escenario central, veríamos un crecimiento de solamente 0,43%. De hecho, viendo caídas en la tasa trimestral de 0,50 y 0,30 para el cierre del año. Ah, un escenario más pesimista, que yo creo que es también muy probable que suceda, un crecimiento, una caída de 1% en el PIB del tercer trimestre, que bueno, esto ya creo que es un poco alto, yo diría de 1,9 ahorita con la publicación del IGAE del día de hoy, pero para el cuarto trimestre también otra caída de 0,60%, lo que llevaría a un crecimiento nulo, ¿no? De 0,1%. Entonces, bueno, México, pues la economía parece que va a batallar todavía para el siguiente año, o sea, para solamente un crecimiento de 1,3%. Ni Estados Unidos ahorita, que al parecer le iba a ir súper mal, ya tiene expectativas por encima del 2%. Entonces, pues vamos a seguir viendo cómo le va la economía a México. Y bueno, vamos a pasar ahora a Estados Unidos un poco más breve porque pues, recordemos que no se ha publicado nada en Estados Unidos desde el 1 de octubre. Entonces, bueno, pues de las últimas revisiones que hubo, esta revisión fue literalmente si no me recuerdo, el 29 o el 30 de septiembre. Se revisó el PIB a un crecimiento todavía más alto de 3,84%, siendo el mayor desde el tercer trimestre del 2023. Este crecimiento, como les había comentado, fue impulsado solamente, bueno, principalmente por las importaciones, de una caída grandísima de las importaciones, porque aquí las importaciones habían caído muchos en anticipación a lo que Trump, a los aranceles de Trump, ¿no? Todas las empresas estaban buscando comprar, 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 comprar antes de que me pongan arancel. Y bueno, ahorita obviamente las importaciones cayeron y eso hizo que el crecimiento fuera muy elevado para el segundo trimestre. Crecimiento anual de 2,08%, acelerándose desde el primer trimestre, pero por abajo del crecimiento del cuarto trimestre del año pasado. Un poco de la inflación. Pues la inflación se ha mantenido ahí medio controlada, pero pues oigan, estamos como con México, ¿no? A diferencia de México, que la tasa objetivo es del 3%, aquí en Estados Unidos es del 2%. Entonces, la última dato de inflación de agosto, 2,92%, pero la subyacente 3,11%. Toda la subyacente sigue arriba de la inflación general y sigue arriba de 1,0 puntos porcentuales del objetivo, ¿no? Entonces, ahí, o sea, por ejemplo, si la Fed no tuviera esto que les digo de dos objetivos, probablemente la Fed no seguiría recortando la tasa, estaría enfocado principalmente en controlar la inflación, sobre todo que hay todavía mucha incertidumbre sobre el tema de los aranceles. Entonces, pero como ellos tienen el tema del empleo, ahí sí, pues la Fed tiene que revisar, oye, pues el empleo está tan mal o la inflación está tan mal, ¿no? Para decidir si recortar o mantener todavía la tasa sin cambio. Y bueno, estamos viendo ya un repunte en la inflación de las mercancías. Todavía la inflación es baja, 1,54%, pero bueno, las mercancías pues es los productos que más le pegan por el tema de los aranceles, pero ya sigue creciendo. Lo bueno es que este viernes tendremos la publicación de la inflación. Sería la primera publicación importante del shutdown porque necesita el gobierno hacer sus presupuestos y cosas de esa, entonces necesita tener la publicación de la inflación, entonces prácticamente se le priorizó un pequeño dinero para que pudieran sacar cuál fue la inflación de septiembre. Entonces este viernes tendremos la inflación de septiembre y vamos a ver si sigue acelerándose y que posiblemente la Fed diga, oye, ¿sabes qué? La inflación hay que primero controlarla antes de estar buscando controlar el empleo, ¿no? Y bueno, el crecimiento, esto es nada más un poco del consumo, el consumo se vio bien. Como les comentaba, las importaciones fueron el típico, el que más impulsó el crecimiento, pero el consumo también ayudó. 2,5% es un crecimiento estable. Si bien no es como lo estaba viendo en el trimestre del 2024, pues es un crecimiento por encima del 2% muy, muy estable, ¿no? Y bueno, un poco también de qué le está pasando a Estados Unidos. Tenemos esta tasa de morosidad que pues es la gente que ya no está pagando sus créditos. Entonces, los morosos graves, la gente que ya lleva más de 90 días sin pagar, se le considera como moroso grave y ya está en 3,04%, el mayor desde el primer trimestre del 2020. Esto
lo más significativo yo creo que sería las tarjetas de crédito. Una morosidad de 12.27% ya es muy, muy alta. Es prácticamente está en niveles del 2011, justo cuando Estados Unidos estaba saliendo de la gran recesión. Esta igual, pues 9.61, los préstamos estudiantiles, ahora que se cancelaron, pues obviamente se elevaron. La tasa de morosidad de los préstamos estudiantiles siempre ha sido muy alta, pero ahorita ya está más alta desde el primer trimestre del 2020. Entonces se empiezan a ver pequeñas señales de que probablemente Estados Unidos también en la parte de consumo y sobre todo en la parte de esta morosidad pudiera estar afectándole también a la economía, sobre todo para lo que resta del año. Y bueno, vamos a hablar un poquito del cierre. Ya hoy, el día de hoy, se cumplieron 22 días del cierre. Ya alcanzó el segundo lugar como el cierre más largo de la historia, solamente por debajo del sucedido entre el 2018 y 2019, que fueron de 35 días. Antes, pues era el de Bill Clinton, que fue de 21 días. Y ahorita, pues ya fue superado, 22 días. Y lo peor es que no parece Trump estar buscando pues un acuerdo, ¿no? O sea, parece como que le echa la culpa a los demócratas y los demócratas son los que tienen que solucionar. Nosotros aquí hicimos nuestra chamba, ¿no? Entonces, pues eso obviamente no ayuda al mercado a especular sobre, bueno, cuándo va a acabar el cierre, ¿no? O sea, recordemos que ya son casi un mes sin publicaciones económicas relevantes. La Fed necesita esas publicaciones para hacer su política monetaria porque si no está haciendo una decisión a ciegas, sin datos, sobre todo del empleo y bueno, al menos se van a tener el de la inflación. Entonces, considerando eso, pues le está pegando a la economía. No tanto, bueno, la oficina de la Casa Blanca presupuestó que la economía está teniendo un impacto de 15.000 millones de dólares a la semana, que puede sonar mucho, pero la verdad es que es muy, muy poco para lo que es la economía. Y la verdad es que estos datos o esta estimación, pues no sé de dónde la sacan. Entonces, pues ya luego sabremos cuál fue el impacto directo sobre este shutdown, que ya es el segundo más largo en la historia. Eh, sí, recordemos obviamente que no hay publicaciones económicas, no hay, han comenzado los retrasos aéreos. Obviamente el pasar por tierra también ha sido cada vez peor porque la gente no va a trabajar o solamente aparece, pero no trabaja, ¿no? Igual que en los aeropuertos, pues la gente no está trabajando, ha habido muchos cancelaciones de vuelos y además de delays, de retrasos. Entonces, eh, pues poco a poco empieza a impactar más en la economía y afecta, ¿no? A la economía estadounidense. Y bueno, finalmente, bueno, les comentaba la tasa de interés para Estados Unidos. Esperamos solamente un recorte más este año y solamente un recorte para el siguiente año. Y bueno, es todo. Muy bien, pues Fernando, híjole, hermano, mucho que digerir, güey. Sí, sí, Oye, demasiado. de los temas, por ejemplo, ¿qué recomendaciones pudieras dar? Porque digo, finalmente, pues sabemos también que México es un de crecimiento, Estados Unidos no tenemos información, pero pues digo, siguen preguntando, ¿no? Bueno, ¿y qué expectativas tendríamos en México? ¿Qué recomendaciones se pudieran dar en México? Pues como comentaban, obviamente hay mucha incertidumbre, sobre todo para esta última semana. Recordemos que México, pues a México se le habrían puesto un arancel del 3%, que fue suspendido, recuerdo que en 30 días, ¿no? Hace 6 días, ya la siguiente semana se cumplen esos 9 meses. Pasaron a México con más con el presidente Xi Jinping en Corea del Sur, Ujú. que también va a ser muy, muy clave sobre todo, pues mandar comercial, porque si no, no se encuentra. 29 de octubre tiene su decisión de política monetaria, entonces va a haber mucha volatilidad, va a estar por todos lados. La Fed posiblemente vaya a recortar la tasa por el tema del empleo, pero hoy si la inflación sale muy alta, posiblemente no vayan a recortar la tasa y eso pues, va a impactar en el tipo de cambio. Entonces hay que estar al pendiente sobre todo de mucha volatilidad. Y sobre todo, ¿y el tipo de cambio?
Fernando, ¿cómo ves igual? Ay, perdón. El tipo de cambio, perdón, ¿cómo es? A ver, El dice, tipo de cambio pues se ha mantenido consolidado. O sea, la verdad es que del 18.30 al 18.50 no se ha movido prácticamente en todo el mes. El shutdown, pues yo creo que con la falta de datos económicos, pues ha afectado, bueno, ha mantenido eso y el hecho de que la guerra comercial con China, o sea, hubo ese salto cuando Trump anunció los aranceles del 100%, pero luego regresó otra vez a estos niveles cuando fue como que, bueno, vamos a hablarlo, ¿no? ujú, Entonces, como les comentaba, o sea, si a México no se le reanuda el, esta el tratado. extensión de 90 días, ¿no? Mm, Además de que Estados Unidos y China, pues no les va, no se hacen amigos otra vez, posiblemente el tipo de cambio rebote hasta el 18.80. ok. Sí, hubo una pregunta que dice sobre Taiwán, ¿cómo ha ganado terreno Taiwán? Y menciona que si puede ser el tipo de cambio. El tipo de cambio con Taiwán, Ajá, digo, bueno, se debe a otros países como Taiwán, le está reemplazando a México como principal lo que era México con respecto al tipo de cambio. O sea, como una pregunta sobre el tipo de cambio, si eso ha sido un detonante para que se vayan inversiones a Taiwán. Yo creo que es más, ¿verdad? Más que eso, no. ¿no? No creo, o sea, el tipo de cambio, la verdad es que como les comentaba, ha estado muy estable. Si tuviéramos variaciones muy drásticas, posiblemente sí sea un factor. Pero yo creo que el factor es que, pues con México tenemos esta incertidumbre todavía también política interior que Taiwán no tiene, ¿no? O sea, Taiwán fue de los principales que retuvo el de las importaciones desde China desde ese momento y que ahorita lo está haciendo otra vez. ¿Y por qué con México no? A pesar de que tenemos este tratado, yo creo que es mucho por la incertidumbre política aquí e interiormente que está afectando esas inversiones y aparte esa narrativa también de Trump muy directa con México, que muchas veces es muy directa, o sea, cuando ha hablado con Taiwán mientras cómo se ha enfocado con México. Entonces, esa narrativa tan directa como que las empresas dudan un poco de decir, oye, pues, ¿estaría bien México o nos vamos mejor a otros lados, ¿no? A pesar de que tenemos este tratado de libre comercio. Mm. Otra pregunta dice, ¿qué estimaciones hay por lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación? ¿Qué estimaciones hay por eh, pues no parece que vaya a ayudar un poco al crecimiento económico. O sea, como lo pudieron ver, en el 2026 tenemos un crecimiento solamente por encima del 1%. El gasto se está yendo a sectores que no impulsan a la economía. Entonces, esto no ayuda al crecimiento. O sea, el gasto gubernamental como proporción del PIB tiene un efecto multiplicador. Entonces, si el efecto multiplicador se ve porque se está haciendo en inversiones que luego generan más inversión. Pero si Ujú. el gasto se está yendo pues a darle dinero a las personas, esto no ayuda al crecimiento económico, solamente ayuda para uno mismo, pero no hay un efecto multiplicador que ayude al crecimiento. Entonces, Genera si más ingresos, sigue ¿no? si sigue este gasto solamente en ese rubro específico, que pues, es mucho porcentaje del gasto total, pues no va a ayudar al crecimiento económico de México. ¿Tienes algunos datos sobre la inversión extranjera directa? O sea, ¿cómo se ha visto impactada también? No, pues no, los últimos datos ya tienen varios meses. Sí se ha visto impactada no ha habido mucha nueva inversión, ¿no? Toda la inversión extranjera directa es reinversión que se hace aquí en México, entonces eso también no ayuda, sobre todo ahorita con este tema que tenemos, pues que ya pasó de moda, pero pues sigue existiendo, ¿no? El nearshoring, estamos cerca de Estados Unidos, pero no, o sea, no existe esto y como pueden ver, o sea, hasta el arancel que nos cobra Estados Unidos es mayor que el de Taiwán. Ujú. Entonces, podemos tener tratado de libre comercio, pero pues no sirve de nada si te están cobrando ese impuesto que se supone que no debería existir y a pesar que Taiwán está mucho más lejos, pues está pagando uno menos, ¿no? Entonces, Claro. esa diferencia pues ayuda a que las empresas decidan irse en otros países en vez de a México. Sí, de hecho, en las consecuencias hemos visto un impacto importante en cuanto a la reducción o el control de la inversión, ¿verdad? O sea, Sí, se ha contraído y han estado únicamente manteniendo esa parte, ¿no? Sin más crecimiento. Dice, ya la última, sí. dice, ¿cómo ha afectado la forma en la que SAT ha incrementado su forma de auditar, como el caso de Samsung en Tijuana? Bueno, estás familiarizado con Tijuana, ¿no? Conoces el Samsung, ¿verdad?
No, pues es que es como les comentaba, o sea, esa incertidumbre interior que tiene México, o sea. Tú oyes, imagínate que tú eres de Estados Unidos y quieres invertir, pero luego empiezas a ir esas noticias de que, oye, que Samsung está teniendo estos problemas y lo que Costco vi que también creo que iba a empezar a tener problemas y que otras empresas han empezado a salirse por tener problemas fiscales o tener problemas con el gobierno, como que no incentiva, no ayuda a que quieran invertir aquí en México. Y las mismas empresas mexicanas pues como tú lo comentabas, o sea, como que buscan esperarse un poco, no solamente por el tema del Trump, sino por el tema aquí político interior, que dicen, oye, pues si invierto, pues no me va a ayudar mucho el tema del gobierno, no me va a ayudar mucho toda esta parte de incertidumbre, entonces, pues sí, sí tiene una afectación económica, la verdad es que no solamente por el impacto de hecho de decir de que, bueno, esta empresa se salió, o sea, cuántos trabajadores pierden su empleo, cuánto impacta en la economía, sino también cómo eso se hace notar, pues, en otras empresas que deciden no entrar aquí a México. De hecho, vimos ahorita, hace como una semana, que Stellantis anunció su superinversión en Estados Unidos, ¿no? O sea, Stellantis es una empresa que está muy fuertemente aquí en México, que ya tiene mucha cadena de suministro muy bien organizada y aún así decidirse a Estados Unidos donde tiene los costos más altos. Eso habla de que, pues obviamente Trump está poniendo esa presión, pero también aquí en México no está ayudando a que suavicen esa presión, ¿no? Claro, claro. Ujú, Pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que van a seguir llegando más preguntas. Si sigue alguna más, te la mando para que la tengas y nos ujú. puedas apoyar después con la respuesta. Muy interesante. Definitivamente, pues siguen llegando, seguimos viendo todavía mucha información y desinformación, ¿verdad? Entonces, Sí, pues bueno, vamos a esperar a ver qué pasa durante este mes. Muchas gracias, a Fernando. ver. Con esto llegamos a cierre de esta cápsula informativa. Agradecemos su participación y los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales y canales de comunicación, donde encontrarán los detalles sobre nuestros próximos eventos, información clave para el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas. Mañana tenemos el webinar Obligaciones y avisos del esquema integral de certificación con el licenciado Rodrigo Pérez, socio director de Comercio Exterior en AP Consultores Legales. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. También los invitamos a escuchar nuestro podcast Radio Incomex, donde cada semana compartimos nuevos episodios con contenido útil y actualizado. Pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Castellanos y a Banco Base por su valiosa colaboración. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Fernando, nuevamente. Gracias a ustedes, un saludo por allá. Hasta Hasta luego, luego. saludos.